y compártelo. Y no olvides suscribirte. ¿Quién es Jesús? Y yo creo que en estos momentos que estamos pasando mundialmente, en nuestro estado, yo creo que tiene que ver algo en nuestro corazón de quién es Jesús. Y realmente es donde nuestras convicciones como hijos de Dios, como cristianos, aquellos que dicen que Dios es su Dios, yo creo que es donde se hace rema realmente en una crisis, en una situación. Pero antes de entrar a la palabra o entrar a esta serie, quiero hacer una oración por todos los que nos están viendo y saludarles, y que ahí donde están en sus casas, a lo mejor en sus vehículos, donde quiera que estén, Dios me los bendiga. Y quiero hacer una oración para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia es para siempre, Jesús. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Y en el momentos que estamos pasando, Señor, muchas veces en la crisis, en el mundo cuando está en caos, Señor, muchas veces es fácil caer en eso, Señor, o conectarnos. Pero nosotros sabemos quién eres tú, Jesús. Sabemos nuestras convicciones, Señor. Sabemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor. Y a través de estos medios, Señor, quiero traer una palabra de aliento, de ánimo, Señor, de que realmente nuestras convicciones, Señor, se muevan, Señor, y que podamos realmente ver en nosotros mismos si estamos parados en ti, si tú eres nuestro Dios, si tú realmente existes en nuestras vidas, si confesamos, si realmente no hay duda, Señor, que tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo del corazón que nos están viendo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les estaba diciendo, estamos en una serie, la comenzamos hace 2 semanas, que se llama ¿Quién es Jesús? Aunque la semana pasada no seguí con esta serie, pero anteriormente hablamos de Jesús como Rey, nomás para refrescar hace 2 semanas, y estamos diciendo que Jesús es nuestro Rey. Pero ahora ahorita les digo el tema, y quiero comenzar con una historia que me llamó tanto la atención para empezar a la palabra. Había una pareja, había un matrimonio, y se tenía a su esposo gravemente. Y ellos fueron a una consulta con el doctor, y el doctor le dijo: quiero hablar contigo, le dijo a la esposa, pero en privado. Y el esposo se detuvo y lo dejaron en la sala de espera. Y vino el doctor y le dijo a la esposa, le dijo: ¿sabes qué? Tu esposo está muy grave, puede morir. Pero dice, gracias a las circunstancias, gracias a la ciencia, gracias a cómo está todo adelantado, podemos salvarle la vida a tu esposo. Tan solo tienes que hacer unas cosas, y te lo quería decir a ti más privado. Primeramente, dice, el estado de salud de tu esposo es tan delicado que él necesita estar en un ambiente donde estés muy limpio. O sea que tienes que trabajar extra, tiene que estar la casa extra limpia, y tienes que ir la extra milla, tienes que limpiar lo más profundo, porque él no puede estar en un lugar sucio. Así es que le dijo, tienes que ir la extra milla. Entonces también le dijo, y otra, tienes que dedicarle el 100% a tu marido, porque no solamente tu esposo necesita estar en un ambiente, sino tienes que atenderlo al 100%. Tienes que servirle con todo tu corazón, a tratarlo él. Muchas veces a lo mejor tienes que ayudarlo a bañarse, que él esté en un estado de limpieza exageradamente limpio. Y se le quedó viendo la esposa al doctor. Dijo, ok, está bien. Digo, porque si no sigues estos recursos tan fáciles, después de darle el medicamento, él puede morir. Dice, esto es lo que tiene que seguir, tienes que seguir estos pasos, le dijo a la esposa. Entonces, saliendo ella de la oficina del doctor, estaba el esposo tan desesperado y le dijo a su esposa, ¿qué te dijo el doctor? Y ella, volteando a verlo, le dijo, te vas a morir. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que esta mujer o la esposa necesitaba hacer algo más para cuidar la vida de su esposo. Y como quiera, ella dijo, ¿cómo me voy a rebajar tanto? ¿Cómo voy a dedicarle toda mi vida a hacer esto? Y dijo, yo no voy a hacer eso. Entre su mente, entre su corazón, dijo, yo no me voy la extra milla. A lo mejor decimos que hasta que la muerte nos separe, pero muchas veces como personas decimos, yo no voy a hacer eso, no me voy a rebajar hasta allá, no me voy a hacer lo necesario para poder salvarle la vida a uno. Eso, como personas, como seres humanos, muchas veces no queremos ir la extra milla o hacerlo más para allá, para que podamos ser de gran bendición
bendición a una persona. Y quiero ir a una historia en la Biblia que Jesús es el mayor ejemplo que nos enseña, que se llama el tema Jesús siervo, Jesús o la acción de servir, y está en Juan capítulo 3. Y la historia está maravillosa porque usted ya la conoce. Es donde Jesús le lava los pies a los discípulos. Y quiero que vayan a su Biblia ahí en Juan capítulo 13 versículo 1 en adelante. Y aquí la Biblia nos enseña ejemplos en esta historia tan maravillosa de cómo Jesús nos está hablando a la iglesia en medio de esta crisis. Que seamos personas donde Él nos enseña. Pero vamos ahí, dice el capítulo 13 versículo 1 en adelante. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasare de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Si usted me está viendo, diga: los amó hasta el fin. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Antes de ir más para allá la historia, me encanta el versículo 1. Estaba Jesús reunido con sus discípulos y estaba haciendo de ser crucificado. Pero déjame decirte, en estas semanas, leyendo la historia, lo que estaba aconteciendo en ese momento, en los tiempos de Jesús, esa semana estaba Jesús a punto de ser entregado, a punto de dar su vida a ser crucificado. Pero anteriormente, unos días atrás, antes de que se reuniera con sus discípulos, estuvo en una situación unos días. Unos dicen que fue el lunes, donde Jesús volteó las mesas, llegó al templo, y dice que llegó y se enojó porque estaban vendiendo, y dijo: esta casa será llamada casa de oración, mi casa de mi Padre. Entonces Jesús estaba pasando por una circunstancia de enojo, que se molestó por lo que estaban haciendo en su casa. Otra de las cosas, también tuvo un altercamiento con los religiosos de ese tiempo. Dicen que el martes estuvo con unos religiosos, con los fariseos, y tuvo un altercamiento con ellos. Y ahora está en otra situación con sus discípulos. Y en este momento, mire, métase a la historia, vamos a meternos a la historia. ¿Cómo se sentiría Jesús? De unos días apenas estaba pasando por un momento difícil, y ahora llega con sus discípulos para darles el último discurso de su vida antes de ser entregado. Y se reunió con ellos, porque en el libro de Lucas ahí dice que estaba sentado con sus discípulos también. Pero me fui a Lucas porque Lucas enseña que también el momento que Jesús se reunió con ellos, empezaron a pelearse entre ellos. Imagínense en esa historia. Antes de que Jesús les dijera que iba a ser entregado y todo eso, y en el Lucas capítulo 22 versículo 24, se los voy a leer rapidito. Dice el 22-24, fíjese lo que tenían, lo que estaban peleando. Dice: la grandeza del servicio. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que se sirve? Dice: no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Pero lo que dice ahí en el versículo 24, que había una disputa entre ellos, ¿quién sería el mayor? Imagínense Jesús, la última cena, estar ahí sentados con sus discípulos, y ahí Pedro estando ahí, Juan estando ahí. Empezó a haber un pleito entre ellos. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el que sus chicharrones truenan? Imagínense Pedro: no, yo soy, o Juan dice: no, yo soy el amado, el discípulo, el que me recostaba en el pecho de Jesús. Imagínense. Y el Pedro: no, pero yo caminé en el agua. Y entonces salta el otro por allá y dice: pero te hundiste ese.
Imagínense, había un pleito entre ellos. Y Jesús, cuando los vio, lo primero que notó en sus discípulos, había egoísmo. Había entrado varias cosas en su corazón. Y Jesús les dijo: aprendan a servir. Dice: el que quiera ser el mayor de todos ustedes, tiene que ser el servidor de todos. Me encanta esta escritura porque ahí hizo tanto rema y ha hecho rema tanto esta escritura en mi corazón desde que he servido al Señor. Cuando dijo Jesús en una ocasión en Marcos 10:45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En esa ocasión sus discípulos ya se estaban desviando cuando Jesús dijo: yo no vine para que me sirvan, yo vine a servir, y eso quiero que hagan ustedes. Y en este momento es donde la iglesia, los hijos de Dios, nosotros debemos de levantarnos como personas para servir a la gente. Y muchas veces entre nosotros, a lo mejor cuando agarras una posición de supervisor, de liderazgo, a lo mejor Dios te llama a ser pastor, pero Dios no te llamó a liderar y no te llamó a pastorear para que te sirviera a la gente, sino para que dieras a servicio tu vida a ellos. Si usted está de acuerdo conmigo, ponga un amén ahí. Porque es necesario que nuestras vidas puedan estar al servicio de los demás. Dios vino a poner su vida al servicio de los demás. En una ocasión le dije a una persona, a un hermano, le dije: ¿qué tan fácil sería si todos haríamos caso? Si todos viniéramos y nos congregáramos o estuviéramos ahí, nos pusiéramos de acuerdo y con el hecho de decirnos nosotros mismos: aquí estoy para servirte, ¿en qué les puedo ayudar? Pero muchas veces venimos con actitudes diferentes. Queremos hacer lo que nosotros queremos, a mi manera. Jesús no vino a servir a su manera. Él vino a poner hasta su vida. Dijo: aquí está mi vida, entrego por ustedes. Aleluya. Ese versículo me hizo rema desde mi juventud, que dije: Señor, yo siempre voy a servir a la gente. Siempre voy a poner mi corazón al servicio. Y yo creo que si agarraríamos esto como ejemplo de Jesús, que tenemos que tener un espíritu de servicio. Jesús no vino a ser un capataz, vino a ser un hombre y a dar su vida por la gente. Vino a poner su vida en rescate. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 3, ya lo había leído. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, y se levantó de la cena, se quitó manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en su lebriño y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos en la toalla con que estaban ceñidos. Imagínense, antes de irme a Pedro, ¿por qué tuvo que Jesús lavarle los pies a sus discípulos? En la costumbre de Jesús, en aquellos tiempos, alguien que te invitaba a su casa, cuando llegabas a la puerta, te recibían con un saludo, con un beso en el cachete y te decían: ¿puedo lavar tus pies? Imagínense, en aquellos tiempos andaban en guaraches, andaban caminando en tierra. Los pies no eran tan agradables, y en aquellos tiempos, cuando cada vez que entraban a la casa de una persona, se tenían que lavar los pies. El dueño de la casa, el anfitrión, como que decir, le decía: queremos lavarte los pies. Pero déjame decirte algo: el dueño de la casa no era el que lavaba los pies, sino el siervo que estaba ahí con él. Él dijo: mira, te voy a tratar, porque el siervo era el esclavo. El siervo es esclavo. Ellos tenían sus esclavos en sus casas y decían: hey, mi esclavo te los va a lavar. Imagínense la actitud del dueño. Esa era su cultura. Jesús era el siervo, el esclavo. Y él empezó a limpiarles o a lavarles los pies al servicio de ellos. Imagínense, él se rebajó hasta lo bajo. Cuando aquellas personas que en estos tiempos los dueños no se rebajaban, digo: ¿a poco yo voy a hacer esto? ¿A poco yo voy a lavar los pies? Imagínense si tenía hongos.
Imagínense si estaban bien Federico los pies. En una ocasión un matrimonio dijo su esposa: yo amo todo de mi esposo tiene todo bien, pero siempre le digo cuando llega a visita, ponte unos calcetines. Lo único que no le gustaba de su esposa era bien directa, dice: tus pies están bien Federico, están bien feos. Y dijo: ponte unos calcetines. No le gustaban los pies, no es que tenía hongos, estaban feos. A lo mejor tenía 6 dedos, no sé, era marciano, pero no, o sea, ¿cómo? Y esta persona, el dueño, no iba a lavar los pies de la gente que lo visitara. Y muchas veces nosotros como personas no queremos servir a la humanidad. ¿A poco yo me voy a rebajar? ¿A poco yo? A ver, tú pasa la aspiradora. ¿A poco yo voy a pasar la aspiradora? ¿A poco yo voy a bendecir a alguien? ¿A poco yo estudié en el colegio de Harvard? Yo estuve en esa. ¿A poco voy a lavar yo las tazas? Y imagínense que viniera la reina de Inglaterra y dijeran: voy a lavar las tazas del baño. ¿Usted cree que se rebajarían tanto? Jesús lo hizo para darnos un ejemplo de amor, de servicio. Y en estos tiempos que estamos viviendo, debemos ser como iglesia para servir a la comunidad, para servir a aquellos que necesitan oración, traer paz en medio de este caos. Aleluya. Nosotros no debemos caer en pánico, al contrario, debemos poner nuestra vida. Recuerden, Jesús, a pesar de que Él iba a ser entregado, a pesar de que Él ya iba a estar siendo crucificado, lo último que hizo, Él no andaba todo achicopalado, pero recuerden, estaba en un cuerpo humano, tenía la atención, Él ya sabía, además sabía que ahí en su propia mesa estaba Judas y lo iba a traicionar. Wow. Y le lavó los discípulos, le lavó los pies a los discípulos. Y estaba Judas ahí y se los lavó a todos. Se los lavó al que lo traicionó. Se los lavó a su enemigo. Y muchas veces nosotros no queremos servir ni siquiera a nuestro vecino, que ni siquiera no es nuestro enemigo, es nuestro propio vecino nomás. Hola. Vamos, iglesia. Es tiempo de que seamos personas de servir. Imagínense, Jesús nos da un gran ejemplo. Tuvo una semana pesada. Estaba sentado con sus discípulos, estaban discutiendo quién era el mayor. Estaba ahí Judas, el que lo iba a traicionar. Y todavía así nos da un ejemplo. En medio de todo ese caos, seguir sirviendo, seguir llevando una palabra de aliento. No se achicopaló Jesús. Al contrario, les dijo Jesús y los puso a servir. Sigamos leyendo. Dice: entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Wow. Quiero comentar algo de Pedro. A lo mejor lo criticamos, o Jesús, porque imagínense la situación ahora. Todos los discípulos viendo a Jesús, agarra una toalla y empieza a lavarle los pies. Y como la cara de los discípulos, como Jesucristo, el maestro, lavando los pies a nosotros. Todos lo dejaron hasta que llegó a Pedro. Cuando llegó Pedro le dijo: Señor, espérate, Jesús. Yo creo que había algo, una convicción en Pedro. Esta es mi imaginación. Porque Pedro, viendo a Jesús: tú hiciste milagros, resucitaste muertos, le diste vista a los ciegos, estás perdonando los pecados, y ahora me quieres lavar los pies. ¿Hasta qué tanto te vas a rebajar, Jesús? Por favor, no me los laves. Como quien dice: Pedro, yo necesito lavártelos a ti. Wow, me quedo. Pero Jesús le dijo: Pedrito, no lo regañó ni nada. Lo único que le dijo: si quieres entrar o quieres ser parte de este equipo, quieres ser parte de mí, tienes que dejártelo, si no, no entras. Dijo: no, pues nomás los pies, las manos, la cabeza y todo completo. Todo, sí. Wow. Aprendamos a servir.
Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabían quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpio todos. Está hablando de Judas. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su mano, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis qué os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, porque como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Interesante, versículo interesante aquí cuando dice: el Maestro y el Señor les lavó los pies. ¿Qué les quiso decir Dios ahí, o Jesucristo? Echemos a volar nuestra imaginación. Yo puse esto en mi corazón cuando estaba leyendo esta historia. Como quien dice, Jesús te estaba diciendo: vine desde el tercer cielo, yo soy Dios, yo creé los cielos y la tierra, yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Señor de Señores. O sea, Él estaba allá, es Dios mismo, y se rebajó a lavarle sus pies a ustedes. La posición de Dios. Y a lo mejor se oye medio mal: ustedes son nomás mis discípulos, Pedro es un pescador solamente. Entonces nosotros no tenemos que tener problema por qué lavarnos los pies unos a los otros. Muchas veces nos creemos tan perfectos que decimos: no, yo soy una persona educada, yo no voy a lavarle los pies. Dios era el creador de los cielos y la tierra. Dios era una persona, es Dios mismo. Yo no, porque yo soy pastor. En serio, en veces me agüita, me pone triste cuando miramos a lo mejor líderes, pastores, supervisores, que a lo mejor ya ahora, conociendo de Dios, queremos que la gente nos sirva, que la gente nos pasee, que nos trate como dioses. Dios reprenda eso. Jesús nos llamó como líderes, como pastores, para servir a la gente, a la comunidad. Déjese ese rollo. Muchas veces queremos que, y a lo mejor me están escuchando personas y a lo mejor te ofendo, pero Jesús no vino a que nos decirnos como pastores, como líderes, a que nos sirviera la gente. Eso no vino a demostrar Jesús. Es antibíblico. Jesús dijo: sean ejemplo, vayan y sirvan, vayan y laven los pies los unos a los otros. Y por eso en veces me incomoda cuando la gente levanta a los pastores, a los líderes, a gente importante tan alto, que el único que se merece levantar en alto se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros, en su misericordia y su gracia, estamos predicando solamente. No me quiero sonar tan así, pero en una ocasión me dijeron: pastor, usted lo deben de recibir. La verdad, reprendo al diablo. Yo soy tan solo un ser humano que quiero ser ejemplo como Jesús. Si Jesús estuviera aquí, Él anduviera aspirando, Él anduviera lavando los baños, Él anduviera haciendo tantas cosas, porque Él sirve. Él no fuera ningún problema, anduviera caminando en las calles sirviendo a la gente. Es más, Jesús en cada situación, en cada necesidad, se detenía. Tenemos que ser personas que sirvamos los unos a los otros. Por eso me encanta el lema de nuestra iglesia: sirviendo a Dios, sirviendo unos a otros. Yo sé que este va a estar en nuestro ADN. Y personas que nos visiten en nuestra congregación, quiero meter tanto en la gente que digamos: tenemos que servir a nuestra gente, tenemos que servirnos entre nosotros, tenemos que servirnos con amor, servir a nuestras comunidades, servir a la gente que nos rodea en nuestros trabajos, servir a nuestras familias. Vamos, iglesia, tú que nos estás viendo, este es un momento especial, importante, que está pasando en el mundo para levantarnos como hijos de Dios y servir a la comunidad. Estoy por terminar y quiero cerrar con este comentario. Si Jesús
hasta el día de hoy Jesús sigue sirviendo, nosotros hagamos lo mismo. Vamos, iglesia, vamos, amigo, familiar, hermano que nos estás viendo. Sirve de todo corazón, sirve con todo tu ser. Sirve, si Jesús está en tu vida, sirve, tan solo sirve. Pon tu mano, pon tus dones, pon tus talentos al servicio. Vas a ver lo que Dios puede hacer en tu vida. El 15 dice: por ejemplo os he dado para que como yo sé, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levanta contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creas que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús nos llama bienaventurados si servimos. No queremos servir. Ahí está las escrituras, la palabra de Dios, que Jesús nos da un ejemplo. Quiero hacer una oración, tú que nos estás viendo. Hacer una oración donde Dios nos ponga un corazón, un espíritu de servicio. Ahí donde nos están viendo, si quieren cerrar sus ojos, le digas al Señor en estos momentos: Dios, yo a lo mejor estás pasando por una necesidad. Déjame decirte, aquí una iglesia que puede ayudarte. Pero si no estás, sé de servicio a alguien, sé de bendición a alguien. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, te doy. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. Ya demostraste, Señor, que eres Jesús Rey. Ahora, Señor, nos enseñas que eres Jesús siervo. Señor, te rebajaste hasta lo sumo, Señor, para enseñarnos grandes cosas a nosotros, a la humanidad. Veniste a cambiar nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, Señor. Cambiaste muchas cosas, Señor, costumbres, Señor, que iban en contra de nosotros mismos, Señor. Gracias, Señor, porque nos has demostrado el verdadero servicio, el verdadero amor, Señor, sin recibir, dar sin recibir nada a cambio. Yo oro, Señor, por aquellos que nos están viendo, Señor. Te pido, Señor, que los bendigas, que los cuides, que los guardes, Señor. Todos aquellos que dicen ser tus hijos, Señor, que tengamos un espíritu de servicio, Señor. Que le preguntemos a nuestros vecinos si están bien en estos momentos, Señor. Que les preguntemos a nuestros hermanos de la fe, que hagamos ese tiempo, Señor, para mandar un texto y preguntarles cómo están, Señor. Señor, que nos sirvamos los unos a los otros, que nos lavemos los pies los unos a los otros. Gracias, Señor, y te pido, si hay alguien, Señor, que está pasando por una necesidad, Señor, dale ese valor, dale ese empuje, Señor, que pueda mandar un mensaje, Señor, privado a nuestra iglesia, Señor, para ver cómo podemos bendecirle, Señor, cómo poderle ayudar, Señor. Gracias, Señor, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos a través de este medio. Yo sé que muy pronto estaremos juntos celebrando y adorando a Dios. Yo creo que esta es una señal también para demostrarles que tanto nos necesitamos los unos a los otros, que tanto nos extrañamos, como pastores los extrañamos. Pero gracias, y estaremos pronto adorando juntos. Eso es algo momentario, temporal. Así es que Dios me los bendiga y hasta pronto, y nos vemos el próximo domingo.